Los topónimos están formados por palabras que proceden del lenguaje común y por lo tanto cuando se nombró a un lugar de la isla de Lanzarote Arrecife es porque ya existía en el lenguaje de la lengua en la que se formuló ese topónimo, ya existía la palabra arrecife. En efecto, arrecife es una palabra de origen árabe que se introduce a través del español, del árabe popular, vulgar, y desde el español se difunde al resto de Europa y de los países o de las lenguas que tienen ese término. La palabra arrecife significó varias cosas desde un principio, desde el siglo XIII, que es la primera aparición en el español medieval, lo cual no quiere decir que no estuviera antes ya ese término dentro de la lengua común. Y el significado principal de arrecife es un escollo rocoso que sale a flor a la vista en marea baja. Por lo tanto, escollo rocoso de una costa. Podríamos decir que arrecife es sinónimo, perfecto sinónimo de restinga. De ahí que en las Islas Canarias hay varios lugares con el nombre de arrecife y otros varios lugares con el nombre de restinga que vienen a ser perfectos equivalentes. Por supuesto que el nombre de arrecife más popular y conocido por todos los canarios es el de Lanzarote, pero hay otros arrecifes. En Tenerife hay un arrecife, el arrecife en la costa de Arico. Hay un arrecife en Fuerteventura, en el oeste de Morrojable, y así otros lugares. De la misma manera que hay varias restingas, no solamente la restinga del Hierro, sino otras varias restingas, como por ejemplo aquí en Gran Canaria, en la costa de Telde. Ahora bien, ¿cuándo y por qué se le llama arrecife a ese lugar de Lanzarote? Se le llama así por vez primera en Le Canarien, en la crónica de los primeros conquistadores de Canarias, los normandos. Pero ellos no le llaman arrecife, es decir, en las dos crónicas de Le Canarien no aparece con ese nombre exacto, sino con un nombre aproximado, lo cual quiere decir que los cronistas franceses no conocían bien ese nombre, con lo cual se demuestra o podemos prever que ese nombre estaba castellanizado y que por lo tanto los cronistas franceses han oído ese nombre y tratan de imitar el sonido a través de la escritura. Después de Le Canarien, la primera vez que aparece como puerto es en Torriani, en donde dice que es una serie de escollos que hacen muy difícil el acercamiento de los barcos a esa costa de Lanzarote. Y llega a convertirse después por parte de otros historiadores canarios en decir que es el mejor puerto, la mejor bahía de las islas. Por lo tanto, entonces no es otra cosa que puerto, es decir, lugar donde se acercan los barcos a la isla. Pero curiosamente, el desembarco de los normandos no es en Arrecife, sino en las Coloradas, en la parte de lo que hoy podemos llamar Papagayo. ¿Por qué no desembarcaron en Arrecife? No lo sabemos, pero posiblemente porque el lugar de calmas mayor estaba justamente en la zona del sur de la isla de Lanzarote. En definitiva, Arrecife no es otra cosa que el puerto del Arrecife. Y a propósito, para que vean cómo esa palabra arrecife se traslada después a otros lugares de similitud rocosa, hay que decir que las canteras, la playa de las canteras, se llamó la playa del Arrecife hasta el siglo XVIII. ¿Y cuál era el arrecife de la playa? Pues evidentemente lo que hoy llamamos la Barra. En fin, de simple puerto pasa después a un pequeño poblado. Alrededor del siglo XVII empiezan a establecerse allí pues pequeñas cabañas, pequeñas construcciones para los pescadores, hasta que finalmente se convierte en pequeño poblado. Ya en el siglo XVIII, Viera y Clavijo ya lo denomina como tal, y finalmente aparece como la capital de la isla a mitad del siglo XIX. Esta es la historia del término arrecife.